Bueno, y vamos con Encuentro con los Trabajadores. Tenemos a Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Encuentro con el movimiento obrero. Muy buenos días, Fabio. Buenos días. No se escucha muy bien, estás como... Rocío, ¿me escucha ahí? Ahora sí, Fabio. Ok. Muy buenos días. Bueno, buenos días, Rocío. Para toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos, cordial saludo desde la Central Unitaria de Trabajadores. Hoy vamos a hablar un poco sobre dos temas que uno y otro son absolutamente perjudiciales para la humanidad y colocan en serio riesgo la especie humana. Ha tenido muchos desarrollos, aquí solamente voy a mencionar los más relevantes y lo que está pasando en el día a día de hoy. El primero tiene que ver con la crisis climática. La crisis climática, pues, lo han venido diciendo muchos científicos, es una amenaza real para el conjunto de la vida y en particular de la especie humana. Está en riesgo. Por primera vez se empieza a hablar de que esa crisis climática, de la cual algunos creen que no existe, que esos son inventos de algunos sectores para negar la posibilidad de seguir haciendo las grandes inversiones que hoy hacen, pero que realmente cada vez la ciencia demuestra una y otra vez de que verdaderamente estamos en ese camino, de pronto de no retorno. Y este es el problema grave que hoy se dice. Ya no estamos hablando de que hay una crisis climática, se está hablando de que hay posibilidad real y material de no hay retorno. Algunas de las cosas y las manifestaciones más centrales hablan de el tema de lo que está pasando con la selva amazónica, con la Amazonía en general, en todo ese corredor prácticamente de absorbedor de CO2, que es uno de los gases más letales para la crisis climática. Pues la Amazonía es un absorbedor de ellos y por tal motivo un mecanismo realmente que pudiese resguardarnos de esa crisis climática. Pero desafortunadamente la deforestación que se hace en la selva amazónica y la falta de atención exactamente a este fenómeno, pues cada vez se va destruyendo más esa selva amazónica y cada vez hay millones y millones de hectáreas de la selva amazónica que se van quemando. Y este es el tema en el cual ya los científicos empiezan a decir, podemos estar en el punto de no retorno. Punto de no retorno significa que entonces la crisis climática, pues además del aumento de la temperatura, que es lo que están tratando de decir en cada de las COP que se realizan, especialmente la COP, la de París, la COP28, estamos ya preparándonos para la COP29, que son estos ejercicios pues, de las naciones para discutir y programar algunas definiciones para combatir la crisis climática, pero desafortunadamente todos los compromisos que se adquieren no se cumplen. Y bueno, y hoy viene al tema porque estamos en la COP16. La COP16 es la expresión de la protección a la biodiversidad. Es un ejercicio que hace también la humanidad en su conjunto para ver cómo la protege. Esto está íntimamente ligado a la crisis climática, sin lugar a dudas. Está íntimamente ligada a que cada vez que la crisis climática avanza más, pues la diversidad también se va deteriorando significativamente. Escogieron a Colombia para hacer la COP16, motivada fundamentalmente por lo que ha representado este gobierno en el concierto internacional sobre el tema de la protección a la naturaleza. Entonces, aquí lo que quiero llamar la atención es que la crisis climática y este ejercicio de que definitivamente o hay protección a la naturaleza y empiezan definitivamente a eliminarse los combustibles fósiles, que son una de las fuentes más determinantes para esta crisis climática, desafortunadamente podemos estar, ahí sí como se dice, autoeliminándolos en términos de la especie humana. En este punto hay que resaltar el labor y de
de socialización y la labor de una voz autorizada para estar hablando en el planeta entero y en todas las acciones de estos cambios climáticos que se realizan en el mundo, foros, entrevistas, publicaciones. Gustavo Petro se ha convertido en una voz autorizada para hablar del tema y llamar la atención al planeta entero sobre esto. Gustavo Petro ha señalado que los responsables de esta situación de la crisis climática obedecen fundamentalmente a los países desarrollados, es decir, a China, Europa y también a Estados Unidos. Ellos son los mayores contaminantes del planeta. Sin embargo, es donde menos acciones se hacen para verdaderamente controlarla. Estamos hablando de los grandes poderes, entonces, que están involucrados en la forma de producción del capitalismo. Y esta forma de producción del capitalismo es la que nos lleva en esa voracidad por la ganancia y por acumularla absolutamente, a que pareciese que el hombre no se va a detener en ese empeño y por tal motivo nos iría a llevar a esta desastrosa situación. Punto ahí sobre la crisis climática, por eso muy bien lo de la COP16, y ojalá que allí salgan, ahí sí como se dice, un plan de acción y unas medidas vinculantes, pero verdaderamente vinculantes, no por unos países u otros, sino por todos, y especialmente los países más desarrollados, para proteger la biodiversidad. El otro tema es la guerra. Llevamos 2 años y medio de la guerra de Rusia-Ucrania. Una guerra motivada fundamentalmente por la expansión que hace Estados Unidos en la OTAN sobre los países que antiguamente eran de la extinta Unión Soviética. Y este proceso de expansión, que en principio había quedado exactamente en un acuerdo en esa época con el señor Gorbachev, para que evidentemente los países que quedaron disueltos en la Unión Soviética y adquirieron pues su propia autonomía e independencia, no se vincularan a ningún proyecto político militar como es el proyecto militar de la OTAN. Desafortunadamente se siguió, han venido acorralando a Rusia y ya pues el último suceso se desarrolló en Ucrania, donde empezaron obviamente a, mediante mecanismos obviamente de gobiernos fascistas, porque eso es lo que hay en Ucrania, gobiernos fascistas, empezaron obviamente a atentar contra las poblaciones rusas que tenían exactamente en algunos territorios de Ucrania. Situación que al final terminó en una invasión es decir, la agresión de parte de Estados Unidos y la OTAN frente a Rusia terminó obviamente en una respuesta de Rusia frente a esa situación, y hoy ya llevamos 2 años y medio en esa guerra, que no ha escalado más de allá, pero que definitivamente mantiene un punto latente muy perjudicial. Y la otra es la que llevamos ya, vamos a completar 13 meses, que es el genocidio que se desarrolla especialmente por parte de Israel en Palestina, en la Franja de Gaza, donde han arrasado con esa población, pues ya van casi 50,000 personas asesinadas por parte del gobierno israelí, el gobierno fascista de Netanyahu. Y esa situación, pues, están puestas sobre miles y miles de niños y niñas asesinadas por parte de Netanyahu, del gobierno de Israel, en una situación que hay que repetir, no es una guerra, es un genocidio. Sin embargo, se viene escalando la situación en el Medio Oriente por parte de Israel. Ya han atacado a Libia, al Líbano, perdón, ya han atacado a Irán, hay respuesta de Irán, hay respuesta del Líbano, Hezbollah y los demás movimientos y partidos políticos de palestinos, pues también se mueven frente a estas agresiones de Israel, y cada vez se va escalando como más la problemática de esa situación guerrerista que hoy se desarrolla en el planeta. Aquí hay que repetir que, al igual que en el caso de Ucrania, en el caso de Israel está también metido los Estados Unidos. Estados Unidos es el gendarme internacional, es la potencia militar más grande que tiene el planeta, tiene más
de 750 bases militares esparcidas por todo el planeta. Su poderío militar pues le ha servido exactamente para mantener el poderío económico que hoy tiene, pero que hoy está en un proceso de descenso, de declive, frente a un ascenso de China, y esta nueva geopolítica que se está creando puede generar una guerra mundial, y esta guerra era una guerra nuclear, y este es el punto que quiero llegar, una guerra nuclear en las condiciones en que hay en el mundo, con el arsenal nuclear que tienen Dios. Corea y otros países más pequeños, puede destruirse nuevamente la humanidad. Es otro peligro que tiene la humanidad sobre este tema. De tal manera que esta expresión que hoy hace la Central Unitaria de Trabajadores, que hizo parte de su discusión en el 8º Congreso de la CUT, porque no es un problema ajeno que tengamos los trabajadores sobre estos fenómenos, es un llamado de atención serio y responsable de que la crisis climática sí puede destruir la humanidad, pero que nuestras guerras, estas guerras y esta nueva geopolítica mundial puede llevarnos también a otra guerra. Por eso estamos en contra de la guerra, por eso decimos que se deben solucionar pacíficamente las guerras que hay en el día de hoy y clamamos nuevamente por una solución política a esas guerras que hay hoy y que obviamente que algunas decisiones internacionales que se cumplan, que es el caso que tenemos exactamente con el no reconocimiento del Estado palestino. Desde la Central Unitaria de Trabajadores, así como se dice, a enarbolar la lucha porque la crisis climática verdaderamente no acabe con la naturaleza y no siga destruyendo la vida, pero para eso la responsabilidad ya sabemos dónde la hemos expuesto aquí, y lo mismo frente a las guerras. La nueva geopolítica mundial no puede terminar exactamente entonces acabando tampoco con la humanidad. Un llamado a atención sobre estos dos fenómenos significativos de lo que acontece hoy en el planeta. Cordial saludo y para todos los maestros y las maestras, y cordial saludo para usted, Rocío, muy amable. Fabio, muchísimas gracias por ese informe. No es muy grato, son malas noticias lamentablemente, pero bueno, tenemos que estar atentos y también desde nosotros mismos ir cuidando nuestro planeta con lo que podamos. Muchísimas gracias. Buen día para todas y todos. Ok.